Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Ya hoy lunes, último lunes de este mes de noviembre 2020 y preparados para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía a través de Televisora del Táchira. Buen comienzo de semana, Fidel, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, gracias a Dios, Darcy. Qué bien. Aquí acompañándoles, amigos, nuevamente, como acostumbramos todas las semanas. Y hoy lunes, pues, traemos para ustedes la noticia más importante económica de la semana en este primer segmento de nuestro programa de hoy. Y es, sin lugar a dudas, el hecho de la devaluación monetaria que está sufriendo el bolívar, la pérdida de valor aceleradísimo, al punto que consideramos muchos que está en caída libre y sin paracaídas, por cierto. Dólar cae en mucho más de 100.000 bolívares en la última semana de noviembre, que está culminando hoy precisamente. Exactamente, es así. Y el mercado paralelo marcó un revés al cierre de este viernes pasado, culminando sus operaciones a un promedio de 1.083.089 bolívares con 87 céntimos por dólar. Esto de acuerdo a información suministrada por la página de referencia En Paralelo Venezuela. Según este marcador, la divisa norteamericana se movió a una tasa mínima de 997.742,69 céntimos por dólar. Según lo publicado también por otra página que registra el tipo de cambio, como es Monitor.Venezuela, también experimenta tendencia a la baja y cierra la semana en 1.084.071 bolívares con 83 céntimos por dólar, una caída registrada de menos 2,06%. La divisa norteamericana pues subió casi en 12%, es decir, en más de 115.000 bolívares solo en una semana. Fidel rompió la barrera, es decir, llegando ya al $1.000.000 el jueves 26 de este mes de noviembre. Y siguió su carrera de ascenso. Por supuesto que sí. El día de hoy está prácticamente en 1.100.000 bolívares, el dólar paralelo, el promedio, y el dólar oficial desde el viernes a última hora del día, el momento en que el Banco Central de Venezuela le hizo un ajuste a la tasa de cambio oficial, cerró el viernes en 1.035.000 bolívares. O sea que tanto el dólar oficial como el dólar paralelo ya están por encima de 1.000.000 de bolívares. Y este hecho, poniéndolo en el contexto de los bolívares viejos, si le reintegramos a la moneda nacional los 8 ceros que se le han retirado en las dos reconversiones anteriores, estamos hablando de que hoy el dólar está en 100 millardos de bolívares de los de antes. Exactamente. Ahora, el hecho de que hoy esté en 1.000.000 de bolívares, en más de 1.000.000 de bolívares el dólar, obliga evidentemente por razones contables y por razones económicas a que ocurra una de dos cosas en próximas fechas. O vamos de nuevo a otra reconversión monetaria del bolívar, donde se le retiren varios ceros, vaya usted a ver cuántos, ¿no? Se le retiren varios ceros al bolívar para hacer un ajuste de manera que la contabilidad pueda fluir, porque si no está a punto de colapso, técnico hablando, o que se conduzca la economía nacional a una dolarización informal, porque no se puede firmar un pacto monetario con la Reserva Federal de los Estados Unidos, dueños del dólar, y esto, por supuesto, entonces retire, digamos, de manera informal el bolívar de circulación y quedemos con las divisas. Sí, realmente, bueno, habría que esperar, pero una nueva reconversión, que quitarle 3 ceros, 5 ceros o todos los ceros al bolívar, pues no tiene ningún sentido, porque en tanto no se apliquen políticas estructurales correctivas para frenar la hiperinflación, al punto que ya tenemos 36 meses lidiando, por no decir toreando, utilizando un término del argot taurino, con la hiperinflación. Son 3 años, 36 meses y hasta el momento no se ha hecho, no se ha dado ninguna demostración, sobre todo ninguna voluntad de una política económica coherente en cuanto para ir corrigiendo esta distorsión tan terrible y que nos tiene a todos los venezolanos, pero al borde de la locura, yo creo.
Sí. De verdad, no estamos exagerando. Al punto que los pronósticos por muchas firmas especializadas, firmas financieras, especialistas en política cambiaria, por todos los economistas, se proyectaba que al cierre de este año el dólar iba a marcar de 900 a 1.000.000 de bolívares, pero se quedaron cortos. Así es. Ahora hay que hacer reajustes de esas proyecciones y tenemos que hablar de un cierre que podría estar ubicado entre 1.600.000 y 1.800.000 bolívares por dólar. Claro, y si viene una reconversión monetaria, como pensamos, sin que ocurra una reestructuración de la política fiscal, de la política monetaria y de la política económica en general del país, pues esa reconversión está destinada al fracaso en unas pocas semanas. Por favor. Con la velocidad que tiene la hiperinflación y la hiperdevaluación de hoy. Exactamente, porque también una de las razones por las que está aumentando el dólar de una manera tan exabrupta es por el exceso de demanda que hay. Hay una sobredemanda en el mercado de divisas con una oferta muy reducida, muy escasa, y vale considerar de que no se está produciendo nada. Sí, aquí en Venezuela, salvo dinero inorgánico. Divisas por conceptos de exportaciones petroleras, eso está muy capa caída. En fin, tantas razones de peso, pero bien. Nosotros ya despidiendo esta sección, como es la noticia económica, vamos a hacer una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Y una de las salidas que tienen los gobiernos cuando ya no gobiernan, es decir, cuando su ejercicio ya no es tal, pero que el sector que los representa sí tienen o continúan en el poder, es irse a uno de los extremos habidos en el campo de la política, en el campo político, bien sea la extrema derecha o la extrema izquierda. El oficialismo aquí en Venezuela, como es sabido por todos, demostrado ampliamente, escogió el extremo izquierdo. Y como lo expresamos en una de tantas entregas que hemos tenido aquí en el programa, al irse a alguno de estos dos lados, el país es intervenido por la geopolítica mundial. Y dentro del contexto de multilateralidades, de los multilaterales, en algún grado importante, el gobierno que ya no gobierna consigue un segundo aire y consigue extenderse y extender el poder un tiempo extra que pudiera seguir y significar muchas décadas más en el mejor optimismo de los casos, sin exagerar, por supuesto. Ahora, la permanencia en el poder coloca al país en el peor estado de indefensión. ¿Por qué? Puesto que por su base material o su base material económico, productiva, con todo lo que esta base representa, económica y socialmente hablando, solo puede operar es con la ayuda que alguna superpotencia de las 5 que hay, Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia, pueda presentarle, pueda darle, en tanto que el país intervenido por la geopolítica mundial se deje permear en su totalidad. Tal permeabilización hoy la podemos nosotros percibir a través de la acción imperial o al menos del poder hegemónico de Rusia sobre nuestro territorio nacional. Si la cuestión fuera al revés, o sea, el país en el extremo derecho, el hegemón sería sin duda Estados Unidos. Y todo esto ocurre ¿por qué? Por la sencillísima razón de que los sectores políticos aquí en Venezuela que han pretendido gobernar en el país no lo han hecho con mínimos aceptables de una seriedad estadista. Hasta aquí esta reflexión. Vamos a cumplir ahora unos compromisos comerciales y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de lunes y seguimos a continuación con nuestra sección del Diccionario Económico Social. Hoy traemos para discutir, para comentar con ustedes como término económico el mercado secundario. Mercado secundario que tiene que ver con el área financiera de capitales. Exactamente, es el término que hemos elegido para este mediodía.
Y el término, tal como lo dijo Fidel, el mercado secundario está restringido al mercado de títulos, valores. Y se da porque existe un mercado primario. Todos sabemos lo que comprende el mercado primario, que son los productos de origen natural, como son los provenientes del subsuelo. Y el cual permite este mercado primario, pues entender el término que hoy nos ocupa, como es el mercado secundario. Si el mercado primario es la esfera donde los títulos, valores son emitidos por primera vez por el Banco Central de cualquier país, al revenderse, estos títulos ya se hacen en operaciones de reventa en un mercado un tanto incierto y un tanto más ampliado, como es el mercado secundario. De ahí que este tipo de mercado exige mucha información en los que participan en él, pues se presta pues a distorsiones tales como fraudes, estafas y especulaciones exacerbadas. También el término se amplía en su conceptualización cuando solo aplica a mercados como el mercado inmobiliario, en el cual los agentes económicos participantes subsisten económicamente cuando los bienes y raíces ya no son productos de construcciones por hacer, sino bienes y raíces ya existentes. Por ejemplo, hoy en día, por esta guachafa tan terrible por la que atraviesa el país, el mercado inmobiliario secundario le permite a los propietarios y compradores realizar operaciones aún rentables. Hasta aquí este término, como es mercado secundario. Interesante. Ese mercado secundario, por supuesto, tiene mucho movimiento, más aún habida cuenta de, digamos, las dificultades económicas que tiene el país. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, estando paralizado el sector construcción. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se mueve en el mercado inmobiliario venezolano? Unidades familiares o construcciones nuevas, apartamentos, casas de residencia en urbanizaciones, resorts nuevos. No, lo que hay es un mercado secundario muy activo, por cierto, en el cual está en compra y venta una serie, digamos, de inmuebles que ya tienen cierta data, algunos de fechas recientes y otros son edificaciones ya muy antiguas, ¿no? Indiferentemente de ello, ese es el mercado que está activo en el sector inmobiliario. El sector primario en el sector inmobiliario es mínimo, lo hay, por supuesto, pero es mínimo. En el caso de los valores está sucediendo algo semejante. El mercado primario está muy disminuido, porque la actividad económica de sectores productivos en el país es muy baja. Sí se están emitiendo papeles, porque ciertamente hay una actividad en la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, y los corredores de bolsa y los corredores de valores están teniendo actividad porque hay papeles. Sí, claro. Pero en realidad lo que más se están moviendo son papeles antiguos que cambian de manos. Entonces el mercado secundario ciertamente tiene mucha fuerza. Exactamente. Esa situación tenemos. Bien, amigos, vamos a hacer un corte con esta información y regresamos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Hoy es lunes de Táchira y su economía. La frontera sigue cerrada al comercio legal. Mientras tanto, pues el drama humano es cada vez mayor. Y pese a las reuniones que se han suscitado en estas últimas semanas entre empresarios, agremiados del Táchira y también del norte de Santander, así como también autoridades civiles, militares de ambos países, enviados especiales y comisionados presidenciales, gobernadores de departamentos y estados fronterizos, al igual que los alcaldes. Los puentes internacionales pues siguen cerrados. Desde el Caracas, a través del gobierno nacional, ellos argumentan que por el nivel y los casos de contagio es imposible abrir al día de hoy la frontera, los puentes. Y por parte del gobierno colombiano, pues argumentan lo mismo, pero las razones, hay otras razones, ¿no? Sí. Deben haber otras razones y de mayor peso inclusive que el contagio pandémico. Sí.
La situación es que, bueno, lo conocemos todos, los puentes están cerrados, siguen cerrados. La frontera fue cerrada hace más de 5 años y los puentes fueron bloqueados con contenedores desde febrero del 2019 para acá. Ya estamos prácticamente llegando a 2 años. A 2 años con estos contenedores. De bloqueo de los puentes. Es una situación compleja, con la situación humanitaria que hay en Venezuela, de escasez de absolutamente todo, de manera que entonces hay inmensas necesidades en los habitantes de frontera y de muchísimos más lugares del país, desde cada rincón de Venezuela, de donde se movilizan hasta esta frontera cualquier cantidad de venezolanos en búsqueda de solución a también cualquier cantidad y variedad de sus problemas personales y de orden familiar, que van desde buscar un medicamento, pasando por alimentos y multiplicidad de productos, hasta un esfuerzo inenarrable de emigrar a pie desde su casa hasta su destino en otro país. En ese ir y venir diario, centenares de ciudadanos arriesgan sus vidas por estos días y por estas vías, al cruzar especialmente los caminos verdes para poder pasar a la Villa del Rosario o Cúcuta en compra de lo requerido, o por el tema de la migración, o porque van a tomar un vuelo para salir del país hacia otro destino, o regresan del exterior, igualito tienen que pasar por las trochas y por los ríos. Ante esta realidad pasmosa, diferentes agrupaciones de ciudadanos organizados, ONGs, gremios de producción e incluso partidos políticos vienen solicitando y exigiendo una apertura de los puentes internacionales por medida humanitaria, por cierto, que no solo sea para un grupo de ciudadanos, sino también para quienes requieran ir al vecino país, por lo que estamos hablando de compras, viajes, entre otras razones, como se venía realizando anteriormente, porque esto ya no se puede hacer. De hecho, es momento, ciertamente, ya que los puentes y la frontera se abran totalmente al movimiento formal, legal y organizado de personas, mercancías y capitales, como debe ser, como se demanda en la realidad. Ahora, la situación de las lluvias ha generado un incremento del problema por el incremento del caudal de los ríos, particularmente del río Táchira, que es el límite internacional hídrico, y aún así, en esas condiciones, la población se arriesga a cruzar el río y es un riesgo obvio de vida o muerte, ¿no? Y en esa situación, mientras tanto, entonces, están del lado colombiano gestionando la apertura de la frontera, pensando en esos términos, mientras que de este lado, los voceros de nuestro gobierno nacional en el estado Táchira advierten que a pesar de cualquier decisión que tome el gobierno colombiano referente a los pasos binacionales, la frontera seguirá cerrada durante el próximo mes de diciembre y de ahí en adelante también. Freddy Bernal, por ejemplo, protector del estado Táchira, manifestó ayer domingo, fue una publicación hecha en el diario en los diarios de Colombia, que en el norte de Santander hay una crisis por el coronavirus y que esta situación no permite flexibilizar ninguna medida de control aplicada en las fronteras terrestres del estado Táchira. Sin embargo, ayer también informaba que próximamente habrían noticias. Esas son cosas que uno se pregunta. Exactamente. En fin, en esta situación, bueno, vamos a ver, por cierto, un reportaje que nos trae TV Cúcuta sobre cómo del lado colombiano se vienen organizando para abrir la frontera. Señor director, por favor, pongamos el video al aire. Con el objetivo de sugerir propuestas y acciones que permitan una responsable y ordenada reapertura de frontera este próximo 5 de diciembre, las diversas autoridades locales y regionales trabajaron en un dossier fronterizo en las cuales figuran recomendaciones en el sector de la salud, migración y control fronterizo, sector económico, entre otras. Bueno, acabamos de terminar una reunión muy importante con el doctor Lucas Gómez, gerente de frontera, haciendo entrega del dossier fronterizo para el alistamiento del funcionamiento integral de la frontera. Tema muy importante porque recoge todas las recomendaciones de la región, un contexto, un diagnóstico importante y una información relevante para el gobierno para poder poner nuestra frontera en el mejor funcionamiento. Esperamos que rápidamente esto se reparta entre todas las entidades de gobierno y podamos avanzar con el mejor funcionamiento regular y irregular de nuestra frontera.
Una de las propuestas planteadas dentro del dossier fronterizo es el apoyo de la cooperación internacional para establecer zonas de protocolos de coronavirus, así como realizar procesos significados de paso como el de identificación biométrica y llevar a cabo los protocolos de bioseguridad que deberán aplicarse a los migrantes que utilicen el transporte público para llegar a Cúcuta. Las propuestas nuestras están enfocadas a recoger no tanto el sentir de los empresarios, sino como responsables de la administración, de la gestión fronteriza, tenemos el sagrado compromiso de hacer una apertura responsable, de proponer, no hacer, proponer, para que el señor presidente tome la decisión, una apertura responsable. Nuestro proceso de análisis como mesas de trabajo impacta a Migración Colombia, impacta al Ejército, impacta a la Policía, impacta al Ministerio de Salud, impacta en la Consejería de la Presidencia de la República para la Frontera, en fin, todos los factores de integración entre la parte local de la frontera aquí en Cúcuta está trabajando íntimamente con los organismos de nivel nacional para entender que tenemos que prepararle el terreno para que el presidente tome las decisiones. Con gran expectativa esperan los cucuteños la reapertura de la frontera, tema que además de ser controversial, ha sido debatido por las diferentes autoridades, pues muy seguramente reactivará la economía en la ciudad, por lo que se espera el buen comportamiento de las personas para evitar hechos delincuenciales y altos contagios de COVID-19. Bien, y tras esta información, este video, como ustedes pudieran apreciar, con el también objetivo de nosotros les sugerir, informamos que tras decreto 1550 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia del pasado 28 de noviembre, se dio a conocer, fue hasta anoche, que Colombia, el gobierno colombiano, decidió cerrar todos sus puntos fronterizos hasta mediados de enero, más o menos entre el 15 y el 16 de enero próximo. Sí, esa es la información que se tiene de último minuto de los medios de prensa del vecino país. La frontera está cerrada hasta el 16 de enero. Eso implica que para esa fecha volverán a evaluar la conveniencia o no de abrir la frontera. Es el tema, por cierto, que vamos a analizar con un invitado, un internacionalista, para el programa de este jueves, donde abordamos los temas de frontera. Desde ya los invitamos para que estén muy atentos, una temática que nos interesa a todos nosotros por vivir en estado fronterizo. Bien, y de esta forma nosotros hemos culminado esta entrega de hoy lunes y nos queda darles las gracias a ustedes por su amable atención. Y desearles, por supuesto, que se cuiden mucho e invitarlos a que sigan con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestra emisión principal y a las 4 de la tarde el horario de reposición del programa del día. Así es, hay una inmensa minoría que no busca el virus. Sea usted parte de ella. Buen provecho, será entonces hasta mañana martes.